Bienvenidos al foro de debate Educación en Valores, Valores Guía de los Derechos Humanos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir este foro de debate con profesores especialistas de diversas universidades españolas. La Universidad de Murcia, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Navarra, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. Educación en Valores, Valores Guía de los Derechos Humanos. No tomen ustedes la propuesta de aforo como un sentido afirmativo de la frase. Plantéense la pregunta, ¿de verdad son estos valores los valores que guían la formación hoy? Y plantéensela también en sentido normativo. ¿Deberían de ser los valores guía de los derechos humanos, los valores específicos de la educación hoy? Los especialistas que nos acompañan son todos profesores numerarios de universidad, doctores, evidentemente. Cada uno de ellos ha trabajado diversos aspectos del tema educación en valores. Permítanme ustedes que en primer lugar me dirija al doctor Merino para decirles que su especialización en el tema de educación en valores hace especial mención al problema del aprendizaje del sentido participativo en la educación. La doctora Concha Naval es especialista en ciudadanía y valores cívicos. El doctor Puig es especialista en dilemas morales. El doctor Mínguez es especialista en aprendizaje para el diálogo moral. Y el doctor Peña es especialista en discusión y debates de género sobre el problema de la educación moral. Por último, mi especialidad es explicación e intervención pedagógica, fundamentalmente el problema del sentido de la educación moral, uso y construcción de experiencia axiológica, que ese es el problema fundamental que nos planteamos todos en este foro. ¿Cómo llegamos a construir la experiencia axiológica de nuestros alumnos? Porque en definitiva todos tenemos que usar la experiencia axiológica. De ahí la importancia de la educación en valores. La estructura del programa se mantiene como es habitual en este tipo de debates: 4 preguntas, 2 minutos por pregunta y respuesta de cada uno de los participantes a cada una de las preguntas. Posteriormente habrá una pregunta para la conclusión. En definitiva, lo que es importante es que al final de estas intervenciones ustedes se hagan la pregunta: ¿para qué estos valores en la educación? Ese es el objetivo final. Y para ello nos planteamos diversas preguntas que hacen referencia, en primer lugar, a lo permanente y lo cambiante en la educación en valores, la importancia de los valores derivados de los derechos humanos para la formación en la convivencia pacífica, por qué existen valores de primera, segunda y tercera generación que son valores derechos, y cuarto, por qué existe un tipo de cuarta generación de derechos, valores científico-tecnológicos. Paso la palabra ya al primer participante en este programa, el doctor Mínguez. Doctor Mínguez, ¿puede decirnos qué permanece y qué cambia en la educación en valores, en su opinión? La educación en valores es una cuestión pedagógica imprescindible en cualquier época y lugar, pero especialmente en aquellos momentos históricos cruciales y desconcertantes. Vivimos una etapa histórica de crisis generalizada en la que la educación, desde la mitad del siglo XX hasta ahora, ya no puede ser considerada como en épocas anteriores. La imagen de los campos de concentración, de los numerosos genocidios ocurridos en nuestro mundo por distintos motivos, o el abismo cada vez más creciente entre ricos y pobres, obliga a pensar en los valores de modo permanente y dinámico a la vez. Se acepta que el valor tiene un componente estable, es decir, el valor siempre es el mismo. Sin embargo, encuentra distintos modos de realización según las formas culturalmente distintas. Ello quiere decir, por lo tanto, que el valor es tanto estable como también cambiante. Hay modos de educar en valores que se dedican solo a exaltar el componente abstracto o general de los valores, como ocurre en la mayoría de los programas educativos sobre derechos humanos, mientras que hay otros modos de educar en valores no menos importantes que contribuyen a comprender y comprometerse con el particular modo de realización de los valores en una cultura concreta. Por lo dicho, los valores son los mismos en el horizonte axiológico de las personas y de las sociedades, pero ellos, siendo los mismos,
encuentran manifestaciones distintas según el momento histórico en el que vivamos. Muchas gracias, doctor Mínguez. Tiene la palabra el doctor Peña, de la Universidad de Oviedo. Doctor Peña, ¿qué permanece y qué cambia en la educación en valores? La respuesta puede ser tan compleja y tan sencilla como decir que todo y que nada cambia. Cambia todo porque los elementos esenciales de esa relación educativa están en constante transformación. A la vez que nada cambia porque esos elementos de algún modo son también constantes. Para que esto no parezca un simple juego de palabras, un no decir nada, quisiera explicar muy brevemente lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el objeto de la educación en valores no es otro que conseguir desarrollar en la persona humana una capacidad estimativa, es decir, la capacidad de apreciar el valor, para que a partir de esa apreciación, si ello es posible, conseguir tomar decisiones que lleven a una vida buena, a una vida ética. La capacidad estimativa que permite guiar las acciones humanas buscan de algún modo siempre lo valioso. Ahora bien, eso que es valioso está impregnado de procesos históricos, de contextos sociales, de situaciones en transformación constante. Un valor, cualquier valor, presenta distintos aspectos, cosas que en un momento dado de la historia no percibíamos con relación a un valor. Pasado un tiempo, ese valor se acrecienta, toma aspectos nuevos. Quizá con un ejemplo se pueda entender mejor. Por ejemplo, con los valores estéticos. El valor, entendiendo lo estético como excelencia de lo bello, esos valores estéticos necesitan ser formulados, objetivados, que de algún modo se hagan patentes a la sociedad y a los individuos. Necesitan ser, en definitiva, interpretados por el artista, interpretados por el teórico del arte. Y esa interpretación, esa objetivación del valor, da lugar en cada momento histórico a distintos estilos. ¿Eso quiere decir que los estilos cambian? Claro, quiere decir que los estilos cambian, que los valores cambian a la vez que permanecen, es decir, se produce una acumulatividad de valor. Y se cambia también en el modo de sentirlos, de percibirlos, de organizarlos. Por lo tanto, los dos polos de la relación, siendo constantes, no dejan de cambiar. Algo semejante ocurre también con los valores morales. Hablamos de nuevos valores, pero en realidad muchas veces de lo que hablamos es de matices o de aspectos nuevos en el valor. Lo que ocurre es que la realidad siempre nos demanda, nos pide intervenir desde posiciones nuevas que obligan a roturar y ampliar el campo del valor. Muchas gracias. Doctor Puig, los valores permanecen y los valores cambian, pero ¿qué permanece y qué cambia en la educación en valores? En educación en valores yo creo que lo primero que permanece es la necesidad, es decir, siempre tenemos la obligación a cada nueva generación de educar a los jóvenes en valores. La educación en valores no se produce por casualidad o simplemente por influjo social. Necesitamos hacer un esfuerzo educativo ad hoc. La segunda cosa que creo que no cambia es la pregunta que debe responder la educación en valores. Es decir, la educación en valores siempre debe responder a la cuestión de cómo vivir y cómo convivir. Yo creo que esta pregunta es universal. Lo que sí cambia es el aquí y ahora, donde se responde a esta pregunta. Naturalmente, los seres humanos vivimos en situaciones sociales, culturales, históricas concretas, donde hemos de responder a esta pregunta, y esto obviamente se modifica y es distinto. De todas formas, yo creo que la discusión está en qué hay de universal y qué hay de relativo en la inteligencia moral y en la cultura moral. Es decir, aquí es donde tenemos la discusión, qué es universal y qué no de estos dos elementos de la moralidad. Y es una discusión inacabable y que probablemente nunca terminará de cerrarse del todo. De todas formas, yo creo, y como para terminar,
yo creo que en el respeto al otro, en el diálogo y en la cooperación hay valores que tienen un algo de universalidad, hay valores que cambian poco. Muchas gracias, doctor Puig. Estamos en ATEI y les recomiendo que consulten la página de ATEI, ateiamerica.com, Proyecto Educación en Valores. Verán ustedes ahí trabajos de los diversos especialistas que participan con nosotros en este debate y podrán ustedes profundizar en algunas de las ideas que aquí se plantean. Los valores permanecen, los valores cambian, pero hay algo que permanece y que cambia en la educación en valores. Lo decía el doctor Puig. Yo quisiera insistir en otro aspecto específico de lo que permanece y lo que cambia. Las circunstancias actuales son muy distintas a las del siglo XX. Mundialización, globalización, tercer sector, tercer entorno, seguridad mundial distinta. Estas condiciones generan situaciones de cambio. Y desde estas situaciones de cambio hay algo que no ha cambiado, y permítanme ese juego de palabras, en la educación en valores. Lo que permanece en la educación en valores es la urgente necesidad de educar en valores. Forzosamente, cuando uno educa, tiene que elegir. Cada persona educada elige, y elige valores. Por tanto, la urgencia de educar en valores es la parte que permanece. Pero hay una parte que cambia, y es el resultado. Incluso el propio sentido de la educación en valores, tal como se venía entendiendo si pensamos en los contextos históricos. En algún momento de la intervención se ha dicho, cambian los valores, y esos valores cambian también lo que hay que hacer en la educación. Para mí la cuestión no es ¿qué valores? Eso es un problema de situación social. El contexto social nos hace pensar que en Roma la educación potenciaba unos valores, en Grecia otros, en el siglo XIX otros, en el siglo XX otros, más intelectual. En el siglo XXI, inteligencia, voluntad y afectividad tienen que estar en la educación. El problema es cómo nos enfrentamos a los valores, porque tenemos que construir experiencia axiológica y saber usarla. Sigamos adelante con el tema, que habrá más posibilidad de debate. Doy la palabra en estos momentos a la doctora Concha Naval. Doctora Concha Naval, ¿qué permanece y qué cambia en el tema de educación en valores? Pienso que lo que permanece en la educación en valores es la referencia a la persona y a su capacidad y posibilidad de mejora. Y hablo de persona en un sentido amplio: corporalidad, racionalidad, libertad, sociabilidad. Dicho de otra manera, lo que permanece en la educación es la referencia a los derechos humanos, a esos criterios morales que preceden a nuestros acuerdos convencionales e incluso preceden a nuestras diferencias de cultura, de nación o de credo. Y esto es así porque son principios cuya vigencia no depende de ninguna autoridad política o eclesiástica. Podríamos decir que preceden a una y a otra. Si se entiende la expresión, diría que los derechos humanos los llevamos puestos, es decir, por el solo hecho de ser humanos. Muestran y protegen, si son auténticos, nuestra dignidad de seres humanos y constituyen una base para un auténtico diálogo, también entre culturas, entre civilizaciones. Por eso el respeto y la promoción de esos derechos sugeriría que es más democrático que la misma democracia. Ciertamente esto no basta para constituir una sociedad política o para llevar a cabo una tarea educativa. Sin embargo, el reconocimiento de esos principios nos impulsa a concretar modos de organizar nuestra convivencia o modos de realizar la educación adecuados al gran valor que tienen todos los seres humanos, ¿no? Por eso podríamos decir que el hecho de afirmar la referencia a la persona humana no puede llevarnos a cerrar los ojos a la realidad de que existen desacuerdos respecto a ese mismo concepto y respecto también a los principios que están detrás. Sin embargo, pienso que la mayor parte de los desacuerdos morales que tenemos no se refieren a la existencia de esos principios, sino más bien a la materialización práctica de esos principios en situaciones concretas. Por ejemplo, no discutimos si hemos de ser justos o no, pero sí discutimos sobre la justicia de esa operación financiera o sobre la justicia de aquella reducción de plantilla en una determinada empresa. No discutimos tampoco, por ejemplo, sobre la necesidad de la seguridad ciudadana, pero sí discutimos sobre si se puede comprar la seguridad al precio de la injusticia. Entonces es cuando entramos en terrenos, diría, más complejos, es decir, en los que es fácil que puedan influir intereses particulares. Muchas gracias, doctora Naval. Tiene la palabra el doctor Merino. Doctor Merino, ¿qué permanece y qué cambia en la educación en valores? Permanece el valor
y cambia la percepción del valor. ¿En qué sentido permanece el valor y en qué sentido cambia la percepción del valor? Permanece el valor como algo real, cuya realidad impregna toda nuestra existencia, como fuente de poder que tiene capacidad para cambiar a las personas y a la realidad. Permanece también como un principio pedagógico basado en dos ejes principales: el hombre como activo principal, que es un valor en sí mismo y que es el sujeto activo de la educación en valores, y permanece también dentro de este principio pedagógico la importancia que se da a los valores en la vida de los individuos y de los grupos como elemento imprescindible para el desarrollo de la existencia individual y ciudadana en el sentido de una convivencia social participativa y de un ritmo armonioso y no violento en la convivencia entre los hombres. ¿Qué cambia y cómo cambia? Cambia la percepción actual que tenemos sobre el valor. Explico con un ejemplo en qué sentido cambia esta percepción actual. Como ha dicho el profesor José Manuel Turiñán, las condiciones de la realidad social en la que nos encontramos hoy son distintas a las condiciones de una realidad social anterior. La velocidad con la que se suceden los acontecimientos hoy hace una realidad inestable y al mismo tiempo también poco segura. En este sentido, cambian mucho las fuentes de referencia en la percepción de los valores. Hoy tenemos muchas fuentes y poco seguras. Se dice que los jóvenes actuales no tienen valores. Es erróneo. Tienen demasiadas fuentes, demasiadas influencias, demasiadas indicaciones y pocas referencias seguras. Muchas gracias, doctor Merino. Quédense ustedes con la idea de que en estos momentos construimos experiencia axiológica para construir nuestra propia formación y nuestros proyectos de vida. Y por eso la educación en valores permanece y cambia. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Puede ser la formación en valores derivada de los derechos humanos fundamento de la educación para la paz y la convivencia? Entiendan ustedes que esta pregunta quiere decir que el entorno social en el que nos movemos ha detectado expresamente que uno de los problemas más graves en el ámbito de la educación en valores es el problema del sentimiento, la falta de comprensión y de aceptación del otro. La convivencia pacífica es un objetivo. Planteo la pregunta al doctor Mínguez. Doctor Mínguez, ¿la formación en valores derivados de los derechos humanos puede ser fundamento para la formación en la paz y la convivencia? Considero que esta cuestión nos remite a una pregunta básica de la vida humana que ya quedó reflejada a comienzos de la historia de la humanidad y se recogió en un texto bíblico con dos preguntas básicas. ¿Dónde está Abel, tu hermano? A lo que Caín le respondió: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Miles de años después, seguimos viendo una tendencia cainita en el hombre al dominio y sometimiento, cuando no a la eliminación del otro. Por lo que, desde comienzos de la existencia humana, aparece la violencia y su contrapartida, siempre vinculada a la violencia. La paz ha sido definida por muchos autores como ausencia de guerra o de violencia en las relaciones humanas. Pero no es la guerra militar la única forma de violencia. Hay otras formas más terribles. La mayoría de las relaciones económicas de nuestro planeta es otra forma de violencia que actualmente está creando más víctimas que la violencia bélica. Además, la sociedad del progreso y del bienestar está creando nuevas formas de violencia que se reconocen como exclusión social. Y para ello es necesario admitir que el concepto de paz está indisolublemente unido a las libertades y derechos del hombre realmente ejercidos. Si los hombres y mujeres concretos no pueden ejercer su libertad y sus derechos, el resultado será la parálisis total de la paz, porque hablar de paz exige acciones concretas de gratuidad, de fraternidad y de solidaridad compasiva. La paz es obra de la justicia, no sólo de estructuras sociales justas, sino también y muy especialmente
de conductas justas. Por ello, educar para la paz y la convivencia es educar en y desde los derechos humanos, no desde una visión abstracta y alejada de la realidad, sino desde el conocimiento y el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos concretos. Muchas gracias, doctor Mínguez. Tiene la palabra el doctor Peña. Doctor Peña, ¿de verdad los derechos derivados y la formación derivada de los derechos del hombre son los que contribuyen a la educación para la paz y la convivencia? Antes de comenzar la respuesta a esta segunda pregunta, antes de decir que sí o que no, que podría contestarse de ese modo, cabe analizar los términos en que está formulada la cuestión. En realidad, ¿derivan los valores de los derechos humanos o por el contrario? Los derechos humanos tratan de positivizar unas formas valiosas. Los derechos humanos, los derechos de la persona, se sustentan en una perspectiva moral, en la idea de dignidad humana. El ser humano, su dignidad, encierra en sí el valor. Bien, esa idea de valor humano tiene tres referentes básicos que no se pueden olvidar. Hay más planos, pero yo quisiera destacar al menos tres planos distintos. Está la idea de derecho desde un punto de vista psicológico, tener aspiraciones, deseos de vivir una vida mejor, el viejo ideal ético de la felicidad. Bien, deseamos vivir en un mundo mejor. Desde un punto de vista sociológico, se presenta la idea en la construcción de la vida social y como tal actúa como referente de control o de juicio sobre el ser de la sociedad. Y desde un punto de vista político, los derechos humanos apuntan al problema de la legitimación y de la legitimidad del poder en las sociedades modernas. Dicho de otro modo, la realización formal y fáctica de eso que llamamos el Estado de Derecho, que como tal encierra valores que comentaré al contestar en la tercera pregunta. Cada uno de esos niveles en los que se puede analizar y plantear los derechos humanos son irreductibles entre sí, tienen elementos en común, pero no se dejan reducir lo uno a lo otro. Y en función del énfasis que pongamos, tendremos un distinto concepto de paz y un distinto concepto de convivencia. En algunos casos la paz se podrá entender como paz interior y convivencia con los próximos. En otros la paz es convivencia con la comunidad étnica o política. O la paz puede significar la convivencia en un Estado o entre los Estados. El punto que se adopte, el punto de vista que se adopte, la perspectiva, va a dar una fundamentación distinta a esos conceptos de paz y convivencia. De hecho, se han dado muy frecuentemente lecturas contrarias a que los derechos humanos puedan fundamentar la convivencia y la paz. Es el caso de Marx, es el caso de Bentham, de Nietzsche, de McIntyre, entre otros. Bien, a mí al menos me parece que para que puedan servir como fundamento sería necesario rasgos o notas que no voy a poder explicar aquí, evidentemente, que son que el derecho tenga una dimensión de individualidad, una dimensión de universalidad y una dimensión de interdisciplinariedad o de interdependencia, para hablar con más propiedad. Es necesario que los valores estén concatenados, formando ese ensortijamiento al que he hecho antes referencia. Muchas gracias, doctor Peña. Tiene la palabra el doctor Puig. Doctor Puig, ¿los valores derivados de los derechos humanos son el sustrato para la formación, para la paz y la convivencia pacífica? Pues yo creo que sí, pero la educación en valores fundados en los derechos humanos, yo creo que es uno de los tres pilares de la educación para la paz y para la convivencia. Veamos cada uno de estos tres pilares de la educación en valores que nos facilitaría eso, la paz, o que nos ayudaría a conseguir la paz y la convivencia. El primer pilar yo creo que es la sensibilidad por lo que nos ocurre, la sensibilidad por detectar aquellas cosas del entorno que nos hacen sufrir, que no van bien, que pueden ser mejorables. Es decir, no hay posibilidad, creo,
de educación en valores si no formamos a nuestros jóvenes en que sean receptivos a lo que nos está ocurriendo, a lo que ocurre en su entorno. Este es el primer pilar de la educación en valores, la sensibilidad. El segundo es el desarrollo de la inteligencia moral, es decir, de un conjunto de herramientas que nos permiten tratar los problemas morales. El desarrollo y la formación de estas capacidades, de estas herramientas, nos permite situarnos en la realidad. Herramientas como cuáles: el autoconocimiento, el juicio moral, la empatía, el diálogo, las emociones, la autorregulación. Todo ello nos permite situarnos ante los problemas morales. Y en tercer lugar, la cultura moral, es decir, aquellas guías de valores que no resuelven los problemas, pero que nos indican algunas cuestiones que deberíamos tener claras para enfrentarnos a ellos. En este sentido, los valores que derivan de los derechos humanos son, yo creo, precisamente esto, guías de valores que, junto con la inteligencia moral, nos permiten enfrentarnos a las cosas que nos pasan y que detecta la sensibilidad moral. Por lo tanto, sensibilidad, inteligencia y cultura, a mi entender, son eso, los tres pilares de la educación en valores. Muchas gracias, doctor Puig. Como ven ustedes, perspectivas abiertas y distintas, pero hay algo que se puede hacer desde la educación para la convivencia y la paz fundado en los derechos humanos. Por mi parte, yo quisiera insistir en dos aspectos, y muy breve. Uno, no hay nada en la educación que se derive de los derechos humanos que sea contrario a la convivencia, porque admite la libertad de culto, la libertad de cultura, la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Derechos de primera, segunda, tercera generación. Y segundo, todo lo que hay respecto a la dignidad del hombre es fundamento de base para reconocer al otro como persona. Por tanto, en los derechos humanos encontramos desde el sustrato de la dignidad, desde el sustrato de la ubicación territorial y desde el sustrato de la cultura propia de las personas, elementos básicos para configurar una educación en valores derivada de los derechos humanos. Eso no quiere decir que solo con conocer los valores derivados de los derechos humanos consigamos convivencia pacífica, porque la convivencia pacífica es en sí misma una postura axiológica, un compromiso axiológico, y los valores no basta con conocerlos, hay que estimarlos, a lo mejor hay que enseñarlos, si no los conseguimos por nosotros mismos, hay que elegirlos y hay que realizarlos. Sigamos adelante, que habrá muchos más pensamientos sobre el tema. Doctora Naval, ¿los valores derivados de los derechos humanos son fundamento para la formación para la paz y la convivencia? Por supuesto, los derechos humanos, por el reconocimiento de la dignidad, del valor de la persona humana que conllevan, se presentan como una base adecuada para la educación. Pero esto será así si ese reconocimiento no se queda solo en palabras, sino que se pasa, más allá de las declaraciones programáticas, a los hechos, a las obras, ¿no? Está en la mente de todos, pienso, a qué me estoy refiriendo, estados o personas que aceptan a regañadientes esas declaraciones de organismos internacionales y luego se recogen otros frutos en las obras. Y ese pasar a la acción requiere formación, es decir, requiere una capacitación y requiere una motivación. Es decir, los derechos humanos no ofrecen, como tampoco la educación, una fórmula mágica para solucionar los problemas sociales que tenemos hoy día. Sencillamente nos mueven, nos animan a obrar buscando un bien común, con rectitud, sin perder de vista la dimensión social de nuestros actos, es decir, las consecuencias que tienen nuestras acciones. Y también dándonos cuenta de que al colaborar en el logro de una sociedad más justa, más humana, nunca estamos solos, siempre estamos con otros. Y hay otros que pueden llamar nuestra atención, y es parte de la responsabilidad educadora, pueden llamar nuestra atención sobre cosas que podemos olvidar o cosas que podemos mejorar. Es decir, los derechos humanos no invalidan la discusión racional, más bien al contrario, la suscitan sobre asuntos que afectan a todos, es decir, afectan antes o después a la calidad de la convivencia. Y en este sentido a veces resulta penoso el bajo nivel de debate social y político que tenemos en las sociedades democráticas occidentales, donde en ocasiones las razones pueden quedar quizá sepultadas por la demagogia o a veces por las estrategias de manipulación o quizá también por el retraimiento de los ciudadanos singulares. Y de ahí la importancia de llevar a cabo una auténtica educación que nos proporcione
los conocimientos, las actitudes, las habilidades que son necesarias para participar, es decir, que nos capaciten y nos animen, nos motiven a participar. Y parte fundamental de esa capacitación, pienso que es el entrenamiento, la adquisición de las virtudes sociales, es decir, esas disposiciones morales y sociales para la acción social. Muchas gracias, doctora Naval. Tiene la palabra el doctor Merino. Doctor Merino, ¿qué nos puede usted decir respecto a la importancia de la formación en valores derivados de los derechos humanos para la formación en la convivencia pacífica? La importancia de la formación en los derechos humanos y de los valores derivados de ellos es clave, puesto que toda persona tenemos el derecho y el deber de contribuir de manera activa, solidaria y responsable, y tenemos asimismo la obligación moral y cívica de contribuir a un proyecto común para construir un mundo más humano y menos violento. ¿Por qué? Hay dos situaciones que nos explican la necesidad de este objetivo. Primero, el reconocimiento de estos derechos como garantía de paz y de convivencia. Esto es tanto a nivel individual como a nivel institucional. A nivel individual todos debemos educarnos en esos valores y participar en que las leyes así lo reconozcan. La segunda realidad que hace viable y necesario esto es la realidad contradictoria existente entre el derecho y el hecho. Muchos países y muchas personas conculcan estos derechos. Otros lo tienen en sus leyes, pero después en la realidad lo conculcan con la que llamamos violencia institucional. Muchas gracias, doctor Merino. Hay valores guía, hay valores derivados de los derechos humanos, tenemos posibilidad de enfrentarnos al tema de la educación en valores y tenemos posibilidad de construir experiencia axiológica. Inteligencia, voluntad y afectividad están implicados, y qué valores sean en cada momento los que mejor utilice uno en su proyecto es algo que siempre forma parte del desarrollo personal. En cualquier caso, lo que es inevitable es que hay derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Cada uno de esos derechos tienen sus valores guía. ¿Cuáles son los valores guía derivados de los derechos? Doctor Mínguez, ¿puede respondernos usted a esta pregunta? Pregunta, yo creo que se puede reformular en otra más corta. ¿En qué valores educar? Ante la necesidad fundamental de transmitir valores, no son pocos los especialistas que se ven confrontados a esta pregunta porque nos encontramos en un mundo donde los referentes de valor han perdido su fuerza orientadora y, sin embargo, existe la profunda convicción de que los valores son indispensables para acoger la vida de las personas y hacerla más accesible. Saber cuáles son los valores que orientan las sociedades abiertas y plurales, como es la nuestra, es una de las tareas que mayor atención atrae a la ciudadanía. Despierta un gran interés, dando a conocer qué sociedad se pretende. El perfil de una persona o de una sociedad es el de sus valores, el de sus preferencias valorativas a la hora de elegir, de ser orientados por unos valores y otros. Teniendo en cuenta que nos hallamos en una sociedad abierta y plural, hay unos valores que son más prioritarios que otros, siendo consciente de que no todos los valores son importantes, sino al contrario, admitiendo que todos los valores son importantes, aquí y ahora en nuestra sociedad considero que son más necesarios los valores del diálogo, de la tolerancia, de la libertad, de la solidaridad y de la justicia, sin dejar en el olvido que nuestro medio ambiente, es decir, nuestro espacio natural y urbano, es un valor fundamental al que debemos verlo no solo y exclusivamente como un recurso a utilizar, sino sobre todo como un valor a conservar y promover con sentido de la responsabilidad compasiva para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias, doctor Mínguez. Responsabilidad compasiva y compartida. Es un cambio importante ese de palabra. La pregunta sigue en pie. ¿Cuáles son los valores guía de los derechos humanos en las sociedades pluralistas?
Doctor Peña, por favor, ¿cuál es su respuesta? Esta tercera cuestión supone también precisar algo los términos desde los que se parte. Hablar de sociedad abierta y sociedad pluralista exige una pequeña, al menos alguna pequeña explicación. Por sociedades abiertas podemos entender aquellas sociedades que se fundamentan en el principio liberal de defensa de la libertad individual. Se habla, por decirlo de algún modo, de un orden universal o de un orden mundial de libertades. Bien, que están fundamentadas evidentemente en principios como la tolerancia, la multiculturalidad, la universalidad, la indiferencialidad, etc. Frente a esta posición, hay otras, que es la posición comunitaria, que lo que defienden es un orden de libertades concretos, o dicho de otro modo, el propio orden de libertades. Y se trata de preservar mi orden de libertades frente a invasiones externas a quien pueda querer cercenar mi concepto y mi construcción de la libertad. Planteado así, el problema es cuál es el nivel de porosidad de la sociedad abierta, cuál es su nivel de apertura. La cuestión, si la planteamos de este modo, se contraponen dos posiciones éticas muy claramente. Por un lado, la defensa de una moral universalista, políticamente correcta, en donde todo cabe, frente a las morales vividas o históricas, es decir, la moral que cada sociedad ha ido construyendo. Y es necesario que ambos puntos de vista puedan converger y construir una realidad distinta. De hecho, es necesario, por ejemplo, en España, que podamos pervivir en el tiempo con nuestra construcción moral lo suficiente como para llegar a construir en un momento determinado, si ello es posible, una sociedad abierta y universal, un ideal de sociedad que todavía no hemos construido. Muchas gracias, doctor Peña. Doctor Puig, ¿cuáles son los valores derivados de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación? Sociedades abiertas y pluralistas, y probablemente en cualquier sociedad, la base fundamental de los derechos humanos, yo creo que es la dignidad de los seres humanos. Los seres humanos no tienen precio, los seres humanos no se les puede intercambiar, los seres humanos no pueden ser tratados como cosas, como usamos a las cosas, como cosas que usamos y luego podemos tirar. Los seres humanos son fines en sí mismos, no son medios, por lo tanto tienen dignidad. Yo creo que este es el valor fundamental desde el cual debemos partir. La dignidad luego se expresa en tres valores básicos: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos tres valores la expresan y le dan forma y luego se desarrollan en múltiples derechos. Y finalmente, en las sociedades abiertas necesitamos también el valor de la crítica, es decir, el valor que nos permite enjuiciar la realidad a la luz de estos valores. Es decir, el valor que nos permite darnos cuenta, como ya hemos dicho en alguna otra intervención, darnos cuenta de aquello que nos pasa y nos hace sufrir porque es injusto. Entonces los valores son el horizonte que nos permite detectar a través del esfuerzo crítico lo que debe ser mejorado. Muchas gracias, doctor Puig. Permítanme ustedes hacer un breve resumen en esta intervención. Derechos fundamentales, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación. Como dijo el doctor Puig, cada uno de ellos tiene un valor guía. Los derechos fundamentales, el valor guía es la dignidad. La primera generación, que son derechos individuales, tienen como valor guía la libertad. Los de segunda generación tienen como valor guía la igualdad. Y los de tercera generación, que son derechos transnacionales, tienen como valor guía la diversidad. Cada uno de estos valores guía lleva acompañada una cualidad o virtud, por utilizar un término clásico, de la potencia humana. Los derechos fundamentales tienen como virtud o cualidad básica la autonomía de la persona. Los de primera generación tienen como cualidad básica la responsabilidad de la persona. Los de segunda generación tienen como cualidad básica para el desarrollo de para el desarrollo de la igualdad, la justicia como cualidad. Y los de tercera generación, que tienen como valor guía la diversidad, tienen como cualidad básica la solidaridad. Por eso insisto nuevamente en que el déficit en el momento actual en educación en valores se encuentra en el aspecto afectivo,
y en el aspecto de la voluntad, más que en el aspecto intelectual de la educación en valores. Sigamos adelante en el problema, porque no hemos terminado ni podremos concluir. Cedo la palabra a la doctora Naval. Doctora Naval, ¿cuáles son los valores guía derivados de los derechos de primera, segunda y tercera generación? Sí, diría que son tres los valores que están en el fondo. Comentaría algo de cada uno de ellos. Son la libertad, la igualdad y la solidaridad. Como es sabido, en la Declaración de Viena de 1993 se declaró formalmente que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Sin embargo, en el ámbito internacional de las Naciones Unidas, su tratamiento sistemático se ha hecho un tratamiento sistemático y se han ido incluyendo en distintas generaciones, categorías de derechos humanos. Y así encontramos los derechos de primera generación, que descansan sobre el valor de la libertad. Tradicionalmente se han considerado estrictamente como derechos negativos, en el sentido de que existen ámbitos de actuación donde los estados, la autoridad, no puede intervenir. Es el espacio de la libertad de movimiento, de pensamiento, de religión. Luego están los derechos de segunda generación, que estos en cambio se apoyan en el valor de la igualdad. Tratan de poner de manifiesto que la autoridad pública debe procurar la satisfacción de determinados derechos. Se trata de que el Estado proporcione las condiciones sociales necesarias para que cada persona pueda realizar, según su naturaleza humana, pueda realizarse y que siempre tiene un inmenso valor la de cada persona humana. Estas distinciones, sin embargo, entre derechos de primera generación, derechos de segunda generación, no puede hacernos olvidar lo que comentábamos antes, que los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes y, por tanto, hay que promoverlos siempre en igualdad y en libertad, todos ellos. Es más, diría que el ejercicio de la libertad, en concreto los derechos de libertad, es imposible ejercerlos, impensable además, sin una igualdad moral, jurídica y de oportunidades. Y por último tenemos los derechos de tercera generación, que subrayan el valor de la solidaridad. Estos se corresponden, como es sabido, con una concepción de los derechos en la que interviene también la comunidad, o de un modo más amplio podríamos decir la sociedad, ¿no? Y a diferencia de los derechos contenidos en las otras generaciones, no son derechos de los individuos frente a la sociedad, sino derechos, si se puede decir así, de la sociedad misma, ¿no? Y tenemos entre ellos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, el derecho al respeto del patrimonio común de la humanidad, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz. Estos nuevos derechos, en cambio, todavía no han alcanzado el nivel de protección y de promoción de los primeros, de la primera y segunda generación. Muchas gracias, doctora Naval. Doctor Merino, como ve usted, valores y actitudes hacia los valores o virtudes que se desenvuelven. ¿Cuáles son, en su opinión, los valores guía de los derechos de primera, segunda y tercera generación? Coincido con todos los que me han antecedido en la palabra que son tres: libertad para la primera generación, igualdad y justicia para la segunda generación y solidaridad para la tercera, en orden a una convivencia y participación pacífica. Con relación a la libertad, es importante que la educación garantice la igualdad para que cada cual pueda mantener y desarrollar su libertad individual y de grupo, y tenga asimismo desarrollar el derecho a participar social y políticamente. Con relación al de la igualdad, es importante también hacer una nota aclaratorias y una también advertencia a la escuela, para que la escuela precisamente derive hacia una equidad escolar no excluyente, una equidad escolar que garantice el derecho de toda persona para desarrollar y mostrar y reconocer sus propios méritos. Asimismo, con relación al tercero, a los convivenciales de la solidaridad, es que hay que educar para una sociedad de diversidad. Conclusión es que todos estos valores han de desarrollarse con un equilibrio entre todos ellos, porque si no, no se respetarán. Muchas gracias, doctor Merino. Sigue en pie el tema y es complicado. De todos modos, quédense ustedes con esa lista de valores y recuerden que se ha introducido dentro del grupo de valores una actitud o cualidad de las personas. Una cosa es que una actitud tenga valor y otra es que sea un valor igual al de la libertad. Creo que es un problema muy importante de debate y que seguramente puede dar lugar a otro programa distinto. La solidaridad es una actitud, una virtud,
La libertad, la dignidad, la igualdad y la diversidad son valores, aunque las actitudes tengan valores también, y las valoremos. La diversidad no es una actitud, es un hecho real de la vida humana, igual que la libertad del hombre, que la puede usar bien o mal. Pasamos a la cuarta pregunta, pregunta compleja, y a la que ya se ha apuntado en anteriores planteamientos, porque hay posiciones de valor que no han sido tan amparadas como otras. Derechos científico-tecnológicos con interrogación. ¿Hay un lugar para una cuarta generación de derechos? ¿O ya hemos cubierto todo lo posible? Porque ha sido una definición restiva. Primera generación, segunda y tercera. ¿Hay más por descubrir? Cuarta generación de derechos. Doctor Mínguez, ¿hay un lugar para la cuarta generación de derechos? Resulta evidente que el desarrollo científico-tecnológico que se ha implantado en las sociedades más evolucionadas ha aportado un ingente progreso en el bienestar de sus miembros y sería impensable negar el derecho a otros pueblos y personas al acceso de los avances científicos y tecnológicos. Es cierto que la irrupción de estos avances en nuestras vidas ha generado un cambio en el modus vivendi y que en ellos depositamos bastante confianza y ejercemos un montón de conductas que sin la ciencia y la tecnología sería difícilmente realizable. Pero reclamar el derecho de todos a disfrutar de los avances científico-tecnológicos puede provocar en la conciencia de las personas la idolatrización de la ciencia y la técnica, dando lugar, en este caso, a un proceso de desintegración del hombre como ser cultural. Integrar ciencia y cultura, progreso científico-tecnológico con identidad personal, es un asunto que debería abordarse en una educación en valores, donde el acento no recaiga en el endiosamiento de la técnica, en la promoción de una mentalidad instrumental, porque se ha mostrado como una barrera muy débil contra la barbarie y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, haciéndonos creer que los problemas que actualmente sufrimos tienen solución tecnológica, cuando lo que estamos más necesitados es algo muy diferente, es decir, una reorientación ético-moral de los principios que regulan las relaciones entre los hombres y las relaciones de estos con su entorno natural. Por lo tanto, yo creo que hay un lugar para los derechos científicos tecnológicos para todos, orientados fundamentalmente desde unos principios morales que favorezcan el bienestar de todos sin exclusión de los ciudadanos presentes y futuros. Muchas gracias, doctor Mínguez. Tiene la palabra para este tema el doctor Peña. ¿Existe una cuarta generación de derechos, doctor Peña? Todos los derechos humanos tienen una serie de rasgos esenciales como la universalidad, la integridad, la irreversibilidad, la indivisibilidad, la interdependencia, etc. Bien, pues junto a ellos yo creo que hay que añadir un rasgo nuevo, que es el carácter de su progresividad. Los derechos humanos, como no puede ser de otro modo, tienen un carácter de conceptos históricos. En su evolución jurídica subyace siempre, tanto desde un punto de vista empírico y, lo que no es menos importante, desde un punto de vista conceptual, subyace, repito, la idea de ampliarse, de extenderse, de expansión continua. Los derechos humanos se amplían en número, en contenido y, lo que es en este caso especialmente relevante, en los medios y en los modos de protegerlos. El proceso de reconocimiento positivo del derecho no está cerrado. Continuamente hay nuevos procedimientos mediante los que los derechos se van configurando y se van modificando. Tratados internacionales, sentencias de tribunales de justicia, movimientos sociales, etc. No para de ampliarse, de verse de modo distinto. De hecho, se pueden establecer distintas líneas de progresividad, de evolución. Por ejemplo, hemos pasado desde el homo jurídico al homo concreto. Hablamos de los derechos del niño, de los derechos de los ancianos, de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías excluidas, etc. También hay otra línea que va desde la defensa frente al Estado
hasta hacer valer los derechos humanos en las relaciones individuales, que es lo que todavía hoy constituye un problema, pero que sin embargo se van produciendo sentencias y se van generando normas en esa línea. Y hay incluso una tercera línea en la que hemos pasado de la idea de defensa frente al Estado, de limitación frente al Estado, a la idea del Estado como sustentador del derecho. Muchas gracias, doctor Peña. Creo que en estos momentos vamos hacia la afirmación positiva, aunque con campos muy distintos. La progresividad es un buen concepto y la idea de progreso sustenta los derechos de cuarta generación. Doctor Puig, ¿hay una cuarta generación de derechos? Probablemente sí que lo hay, aunque haya discusión en si se produce una inflación de generaciones de derechos o no, pero probablemente sí que lo hay. Y en cualquier caso, lo que sí que hay es que los derechos humanos son un horizonte, decíamos, a partir del cual se pueden juzgar y evaluar las nuevas realidades sociales. Es decir, en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, un hecho relativamente nuevo, nos obliga a ver esta realidad, esta nueva realidad, en el trasfondo de los derechos humanos. Y al enjuiciarla, al valorarla, al analizarla, vamos a detectar la concreción de nuevos derechos o de nuevas necesidades. Y en este sentido, pues el salvaguardar la privacidad, el acceso justo e igualitario a las redes, a la libertad de expresión a través de Internet, son probablemente derechos que irán formando y conformando una cuarta generación de ellos. Muchas gracias, doctor Puig. En mi opinión, si pensamos en la tipología de derechos fundamentales, primera, segunda, tercera generación, debemos entender que ocupan unos ámbitos específicos. Son derechos humanos, son derechos individuales, son derechos sociales, son derechos culturales, así hasta la tercera generación. El locus, el lugar específico de estos es que los derechos fundamentales son de ámbito general humano. El locus de los derechos de primera generación es personal. El locus de los derechos de segunda generación es territorial. El ámbito de la comunidad, el ámbito local, el ámbito nacional. Los derechos de tercera generación, que son derechos culturales, tienen un locus transnacional. Eso es lo que ha puesto tan de moda en nuestro siglo, la idea de que la globalización se plantea de manera muy directa el problema de la diversidad, la identidad de cada persona, al mismo tiempo localizada y globalmente establecida. De ahí que tengamos que pensar también en un cuarto nivel de derechos. Son los derechos basados en el progreso, en la idea de investigación científico-tecnológica. La idea de progreso es la clave de los derechos de cuarta generación. Y el locus específico de los derechos de cuarta generación no es la transnacionalidad, sino la internacionalización, la bilateralidad y la multilateralidad. Precisamente por eso los convenios científicos generan derechos de patentes. Es importante salvaguardar esta situación. ¿Qué opina usted sobre este tema, doctora Naval? ¿Existen derechos de cuarta generación? Como es sabido, la enumeración de los derechos humanos ha variado a lo largo de la historia. Es decir, existen derechos humanos que se van descubriendo con las nuevas situaciones históricas. Sin embargo, esta variabilidad no afecta al núcleo primario de los derechos humanos, es decir, a la persona, el fundamento de cualquier derecho humano y de todo derecho. No resulta extraño, por tanto, que ante los avances actuales de la ciencia o de la técnica surjan nuevas cuestiones a las que hay que buscar, replantearse, buscar respuestas morales y legales, ¿no? Concretamente, por ejemplo, estoy pensando en el caso del acceso libre al uso de la tecnología, en especial de Internet, o temas como la clonación o la terapia celular. Son aspectos, diría, de gran calado social ante los que los organismos internacionales, lógicamente, se plantean ofrecer una protección a esa nueva generación de derechos humanos. Sin embargo, sugeriría que no hay que olvidar que el terreno que abarcan estos nuevos derechos es inestable, ya que existe una problemática no solo jurídica o política, sino también ética. Y, por tanto, las cuestiones que se pretende incluir dentro de esta cuarta generación precisan que sean bien definidas y que se determine de una forma clara cuál es el contenido de ese derecho. Si esto no se hace, se corre el peligro de instrumentalizar el contenido de esos derechos y es muy fácil entonces subordinarlos a intereses políticos o económicos, olvidando los verdaderos requerimientos de la dignidad de la persona humana, ¿no? Estos nuevos derechos
pienso que se pueden poner en relación con otros derechos ya reconocidos, como por ejemplo, en el caso de la clonación o de la terapia celular, podrían estar en relación directa con el derecho a la vida, o en el caso del libre uso de la tecnología podría ser considerado parte del derecho a la libertad de expresión, al derecho a la intimidad o al derecho de acceder a la cultura. Es decir, no pueden contraponerse estos nuevos derechos que se atisban con los derechos de otras generaciones ya reconocidos. Por ejemplo, no se pueden oponer a los que se apoyan en el valor de la igualdad, que vale, por ejemplo, para cada persona y también vale para cada clon, que tiene un valor en sí, no como un valor instrumental, medial, ¿no? En este sentido, los derechos de cuarta generación pienso que pueden ser incluidos como aspectos de los derechos ya contenidos, ya reconocidos por la Declaración Universal o en los pactos internacionales de 1966. En caso contrario, el peligro puede ser que se desencadene como un proceso inflacionario de derechos, que acabe diluyendo los derechos humanos en una especie de cóctel difuso que haga quizá todavía más difícil aún protegerlos de lo que está siendo ahora mismo. Muchas gracias, doctora Naval. Doctor Merino, le toca a usted incidir en el tema. ¿Hay derechos de cuarta generación? Hay derechos de cuarta generación, pero hay derechos de cuarta generación en tanto en cuanto son un instrumento para el desarrollo perfectivo, para la educación del hombre como individuo y como miembro de una sociedad. Y aquí implica lo que ha dicho la doctora con relación al valor ético en el que hay que integrar estos derechos. Y dentro del equilibrio de todos los derechos es importante que este valor tecnológico esté relacionado con los derechos anteriores. Pongo dos ejemplos importantes para aclarar esta idea. Primer ejemplo, el ejemplo de que la información y el conocimiento es cada vez mayor, más importante, más ágil, más numeroso. Sin embargo, el conocimiento puede volverse en contra del hombre si el hombre no es capaz de asumir ese conocimiento desde una perspectiva ética. Asume el conocimiento como tener mucha competitividad por encima de todo. Pero es más importante ser competente con un principio ético que ayude a utilizar ese conocimiento o esa ciencia para garantizar los derechos del hombre como individuo y como grupo. Muchas gracias, doctor Merino. Bueno, un breve momento de conclusión. No tenemos posibilidad de debate, pero quedan abiertas las preguntas para todos ustedes. Yo quisiera resumir, como coordinador, varias posiciones. La primera posición es que el problema serio en el tema de los valores es cómo nos enfrentamos a los valores. Cada uno tiene que construir y usar experiencia axiológica. Eso es fundamental. Para eso tiene que utilizar inteligencia, voluntad y afectividad. Y debe conocer, estimar, elegir y realizar los valores. Se lo enseñarán o no, pero ese es el camino. No hay nada en los derechos humanos que se oponga a la convivencia pacífica. Y desde luego no hay nada en los valores guía de los derechos humanos que vayan en contra del desarrollo de la persona como sujeto que es autor de sí mismo. Porque el reto fundamental en nuestro mundo es el de combinar la cultura mundial, universal, con la cultura local, individual. El reto fundamental es la capacidad que tiene cada persona de entrar y salir de las diversas opciones culturales. Para eso tiene que usar su experiencia axiológica y construir con sentido su proyecto de vida. Si eso es así, el camino final es que la educación en valores de la dignidad, de la libertad, de la igualdad, de la diversidad, del desarrollo y la cooperación nos llevan efectivamente a un sentido integral, personal y patrimonial de la educación. Cada vez que yo elijo mi educación, estoy construyendo mi propia vida y estoy cerrando caminos a mi propia vida. Si no llegamos a entender esto, en el tema de la educación en valores estaremos siempre en planteamientos intelectuales, pero nunca en la práctica de la acción. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Merino, por estar aquí en la mesa. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a TEI por darnos nuevamente la oportunidad de participar en este debate de educación en valores.